Cada vez hay más sistemas en la nube, o sea, cada vez hay más sistemas que se operan en la nube y por tanto dejar ese dato en la nube es de alguna forma casi más fácil que bajarlo a infraestructuras locales. Cuando hablamos del Digital Twin, teóricamente tiene que haber una interconexión del objeto digital al físico y del físico al digital. En el momento que consigo una representación real digital de ese objeto real, el mundo de posibilidades se abre en cuanto a simulaciones, pruebas y testes. Lo que hacemos en Latinoamérica, lo que se hace en Colombia, desde el punto de vista de innovación, no tiene nada que envidiar a lo que se hace en otros países. O sea, al final la tecnología está disponible, hay talento colombiano para poder utilizarla y yo creo que una vez perdidos y entendidos los primeros miedos de algunas tecnologías, creo que ha llegado el momento de realmente ponerlas a valer. Yo creo que C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, estamos en el último día de Andicom. Con ustedes hemos compartido diferentes momentos, hablando con expertos, haciendo un recorrido por los stands y también comentándoles cuáles son las tendencias que están marcando la pauta en 2024, proyección 2025. Los datos, por dicho, son el ingrediente secreto para cualquier receta que quiera una empresa. Ahorita indispensable. Pablo, usted es experto justamente en este tema. Bienvenido a Cartagena. Se está viendo en Sao Paulo. Español de Sao Paulo. Bienvenido a Revista C-Level. ¿Cómo está? ¿Cómo ha encontrado Andicom 2024? No, pues estuvo muy interesante. Llegué el primer día. Hemos estado con una agenda bastante intensa tanto de conferencias como de networking. Yo creo que es un evento que da para hacer las dos cosas. Seguir los temas bastante interesantes, hay unos paneles bastante importantes, pero también pues hablar con todo el mundo, con partners, con clientes y conocernos más, que yo creo que es un evento muy para eso también. 3 días de relacionamiento, de charlas, de conocimiento, y justamente como empecé en la introducción, los datos están en todo lado. Mejor dicho, ahorita el que no use datos, sobre todo en el entorno empresarial, no está en el lugar indicado, como dirían algunos. Cuéntanos por qué los datos, desde la empresa en la que tú trabajas, moldean el futuro de la sostenibilidad, de la rentabilidad, de la eficiencia y de la productividad. Bueno, a ver, hablabas del ingrediente secreto. Yo creo que secreto no es, o sea, yo creo que todo el mundo sabe de la importancia de los datos porque es una realidad que vivimos cada vez en un mundo pues, más digitalizado. Entonces, en ese camino de digitalización, lo que está claro y evidente es que cada vez dejamos más rastro en digital de nuestros comportamientos, de nuestras interacciones, de nuestros gustos, a dónde vamos, a dónde venimos, y todo ese rastro que dejamos desde el punto de vista digital acaba convirtiéndose en una materia prima para entender mejor a los clientes, para entender mejor a los ciudadanos y para poder mejorar tanto la calidad de vida de los ciudadanos como los productos y servicios que las empresas ofrecen y como el atendimiento que ofrecen a esos clientes. Entonces, yo siempre digo que haciendo una analogía con Matrix o de ese estilo, al final, como tenemos una vida que cada vez es más digital, pues cada vez hay una materia prima muchísimo mayor para conocer a los clientes y a los ciudadanos y, por lo tanto, poder aplicar inteligencia a esa materia prima y poder mejorar la vida de los ciudadanos y el comportamiento de las empresas. Cuando hablamos de esa materia prima, debe haber equipos que procesen esa materia prima. Ahorita hablamos de data centers, de nube, a veces de modelos híbridos. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cuál se adapta más a las necesidades que requiere Colombia y la región? Bueno, el mundo de los datos y las plataformas informacionales siempre han sido sistemas con un consumo muy alto de datos. O sea, al final, el poder hacer esos insights y esa analítica no depende de una única interacción o de un único momento, sino de tener histórico de datos. Entonces, a los comienzos del cloud siempre se pensaba que las plataformas informacionales no viajarían al cloud precisamente por la volumetría y las grandes infraestructuras que requieren. La realidad a día de hoy es que está pasando un poco lo contrario. Primero, cada vez hay más sistemas en la nube, o sea, cada vez hay más sistemas que se operan en la nube y, por tanto, dejar ese dato en la nube es de alguna forma casi más fácil que bajarlo a infraestructuras locales. Yo creo que la corriente de cloud ha llegado para quedarse, o sea, la flexibilidad que te
te permite la cloud y sobre todo también la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías. O sea, hace años, cuando una empresa colombiana quería disponibilizar una tecnología, pues tenía que buscar un proveedor, comprar algún producto externo, esperar a que se viniera. Ahora cualquier contrato que tenga una compañía con el cloud, en el momento del lanzamiento ya es capaz de empezar a utilizarlo. Entonces, esa rapidez en el uso, esa flexibilidad en los costes, es un beneficio total para las compañías. Es verdad que hay que buscar un coste-beneficio en algunas situaciones. Siempre se dice que si hay una carga de trabajo que es muy recurrente, que es constante, pues igual no hace falta llevarla a la cloud. Pero claramente nos está viniendo muy bien para el país y para las empresas tener esa capacidad de empezar muy rápido, de probar cosas nuevas, de una variabilidad en los costes y de una flexibilidad muy grande a la hora de utilizarla. Pablo, se nota que te gusta el tema, pues estás apasionado, sí, dejas llevar. Toda mi carrera en el mundo de los datos, tuve una experiencia también que no era solo con datos, sino de otro tipo de tecnologías, y la verdad es que me gusta el tema de los datos y explicarlo. O sea que ahorita hay un tema que me gusta mucho y tiene que ver con Smart Cities, ciudades inteligentes. Se habla mucho de IoT, de inteligencia en el Edge, de llevar la inteligencia al Edge, cámaras de seguridad, portátiles, smartphones. Cuéntanos si estas tecnologías pueden realmente construir una sustancia fundamental para crear inversión, si pueden ser como ese vehículo que lleva inversión a los países y que puede desarrollar a partir de ahí mayor capacidades de formación y de despliegue tecnológico. Bueno, justo todo el momento de IoT, de Digital Twins, viene un poco a complementar lo que decía de que cada vez el mundo es más digital. Entonces, yo hablaba antes casi más del rastro que de las personas dejamos. El IoT lo que viene es a representar el rastro no de las personas, sino de las cosas, como la propia nombre indica en inglés. Entonces, si aparte de tener una representación de lo que nosotros como personas o como clientes hacemos y tener eso en el mundo digital para poder explotarlo, tenemos esa representación digital del mundo que nos rodea, de los semáforos, de los coches, de las casas, pues se abre un nuevo campo de estudio, de análisis y de utilización de casos de uso para analizar ese dato y también tomar mejores decisiones, aplicar mejores casos de uso. Entonces, esa combinación de dispositivos con rastro humano y esa representación digital, ¿no? Ese espejo, podemos decir, es como que hubiera una representación digital del mundo en el que estamos, que cada vez es más completa, cada vez es más rica, y esa interacción entre las personas y los objetos que están en el mundo digital nos pueden ayudar a crear una diversidad de casos de uso muchísimo mayor. Te permite equivocarte sin tener que experimentar una pérdida de plata, ¿no? Eso es otro de los casos de lo que se llama Digital Twins. A mí sí que me gustaría aclarar que a veces se le llama Digital Twin a cualquier cosa. Y hay que entender que hay diferentes niveles, ¿no?, de digital. Cuando hablamos del Digital Twin, teóricamente tiene que haber una interconexión del objeto digital al físico y del físico al digital. Esos casos de uso a veces son más complicados, pero simplemente una representación digital, por ejemplo, de una industria, se habla mucho también en temas de industria de 4.0, si yo tengo modelado digitalmente el comportamiento de una cadena de suministro o de alguna fábrica, soy capaz con inteligencia artificial de generar simulaciones y de ver, y como lo que decías, puedo equivocarme, puedo predecir qué va a pasar con esa máquina, puedo simular otros comportamientos de otra máquina. En el momento que consigo una representación real digital de ese objeto real, el mundo de posibilidades se abre en cuanto a simulaciones, pruebas y testes. Oye, Pablo, hace algunos años se hablaba mucho como de la inteligencia artificial como una suerte de mito, ¿no?, que estaba por ahí en el aire. Hoy ya se habla con mucha más propiedad, además que es un tema que ya lleva desarrollo, ¿no? Desde 1960, 70 se habla de eso, pero obviamente en Colombia pues se lleva a profundidad en los últimos años y se ha hablado sobre todo desde el acompañamiento de las empresas a la nube y a los servicios digitales. Ese journey to experience resulta como un punto clave para muchas empresas. Quisiera preguntarte si en este momento en el que estamos viviendo pasamos de una etapa de formación a los clientes a una etapa más de profundización de las herramientas. O sea, yo creo que estamos justo en ese momento. Creo que es verdad que vivimos en un mundo tan conectado y las empresas al final, muchas de ellas son grandes multinacionales con presencia en otros países o incluso este mismo foro. Yo creo que las tendencias tecnológicas llegan mucho antes a los países y a las empresas. Ya aquel mito de que en Estados Unidos o que en Europa, yo tengo la suerte de trabajar en ambos lados,
yo creo que lo que hacemos en Latinoamérica, lo que se hace en Colombia, desde el punto de vista de innovación, no tiene nada que envidiar a lo que se hace en otros países. O sea, al final la tecnología está disponible, hay talento colombiano para poder utilizarla, y yo creo que una vez perdidos y entendidos los primeros miedos de algunas tecnologías, creo que ha llegado el momento de realmente ponerlas a valer. Yo creo que se dice que este 2024 va a ser el año de lo que llamamos la prueba de concepto, esa primera experimentación con la tecnología. Estoy seguro que en el 2025 va a haber grandes implementaciones de diferentes casos de uso, porque por la experiencia que hemos tenido, claramente hay un retorno de inversión cuando se implementan. Me encanta eso que dices y finalizo con una pregunta que está relacionada con eso, y hace un tiempo estaba viendo una entrevista de unos músicos que era Guns N' Roses y vinieron a Bogotá, y en esa época estaban buscando Snickers, que era una barra de chocolate que no había llevado a Colombia. Resulta paradójico, pero en esa época conseguir una barrita valía millones. Hoy, gracias a la digitalización, a un mundo globalizado, pues se puede traer ese tipo de productos a Colombia. Yo lo paso mucho el tema de datos, y es con el uso de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial, se puede llevar a cabo un despliegue de servicios que están en otros países y en otros rincones. Cuéntanos de lo que tú has visto desde tu experiencia, cómo Colombia puede aprovechar ciertas áreas. Por ejemplo, Colombia es un país que en la región resalta por emprendimientos, por fintech, edutech. ¿Crees que ahí hay un nicho valioso para atraer inversión y desarrollar proyectos a larga escala? No, sí, yo creo que Colombia sobre todo tiene el talento. Tengo la suerte de trabajar en diferentes países, y el profesional colombiano yo creo que tiene un talento y una capacidad de innovación que yo creo que resalta dentro de la región.